Decíamos de la eternidad de Dios con la brevedad de la vida del hombre. El apóstol Pedro, tomando de Isaías también lo que es esta brevedad de la vida, habla en su capítulo número 1, verso 24 de su primera carta: porque toda carne, dice, es como hierba, y toda la gloria del hombre como la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Pedro está hablando de que la vida del hombre es como la hierba. Dice, como la hierba se seca y la flor se cae, pero no es así, dice Pedro, lo de Dios. La palabra de Dios es eterna, es permanente. En este caso, hermanos, estos versículos nos están hablando de que la vida, dicho de otra manera, es fugaz. De que la vida, como también dice Santiago, viene siendo como una neblina, como algo que pasó, que surgió en la mañana y que luego desapareció. Cada uno de nosotros tenemos esas experiencias y con facilidad comprendemos esos ejemplos que la misma Biblia pone. En este caso, el salmista acá está diciendo lo mismo, que son como los tiempos, son como una vigilia de la noche. Las vigilias judías se dividían en 3 etapas de la noche. Las vigilias romanas se dividían en 4 etapas. Diríamos que serían 3 horas por cada vigilia, así repartida en lo que es el periodo de la noche. Así está prácticamente estipulado lo que es la vida. Es interesante ver, detenernos en esto que estoy diciendo, hermanos, porque cuando nosotros venimos y nos detenemos en ello, pues por supuesto vamos a tener la bendición de poder reflexionar, de poder ver realidades de lo que en verdad somos. Somos fugaces como la neblina, como la flor de la hierba. Dicho de otra manera, es una vida breve. Es una vida que este salmo también habla que son 70 años. Ahora, aunque esta vida es tan breve, hermanos, no podemos ver otra cosa sino que es un gran regalo de Dios. Ninguno de nosotros decidió nacer en este planeta. Ninguno de nosotros se le antojó porque ni existíamos, sino que la razón por la cual nosotros estamos en este planeta o nacimos, usted tiene tantos cuantos años a esta fecha, pero no fue una decisión nuestra, sino que es en realidad, hermanos, Dios el dador de la vida. Dios es el que dispuso desde antes de que Dios llegara a
formar la idea de una raza humana, en esa eternidad, ya Dios había determinado que iban a ser fulano, mengano, y que iban a ser, como dice Pablo a los allá en el libro de los Hechos, que Dios prefirió o prefijó el lugar también donde iba a nacer cada persona. Nosotros no nacimos por casualidad. Nosotros tampoco vivimos donde estamos viviendo geográficamente por casualidad. Dios propuso dentro de ese plan eterno con respecto a la humanidad. Dios dispuso el que cada uno de nosotros naciera en este mundo, hermanos. Unos nacieron mujeres, otros nacieron hombres. Dice entonces allá en el Génesis que Dios dijo: y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Es decir, es Dios el que trajo toda esta bendición para cada uno de nosotros. Y esto es importante porque ¿cuántas personas, o diríamos todos los seres humanos, con algunas excepciones, valorarán el estar vivitos y coleando en este mundo? La gran mayoría, hermanos, camina como seres que no les interesa saber cuál es el origen de la vida. Caminan como seres sin rumbo alguno, sin meditación alguna. Pero es realmente la condición de la vida pecaminosa. Por eso es que el hombre ni se detiene a decir: ¿por qué ando aquí? ¿Por qué nací acá? ¿Por qué mi papá y mi mamá se conocieron y yo nací y estoy aquí? No son muchos los que se hacen esa pregunta. La gran mayoría pasan por alto tales cosas importantes dentro de la vida. Por ejemplo, se dice, hermanos, que en un acto sexual, para que ampliemos un poquito más esto, en un acto sexual, por ejemplo, lo que son los espermas que en ese acto sexual se lleva a cabo y que se disparan hacia la vagina, hacia la matriz de la mujer, por supuesto en el periodo de poder quedar embarazado. Lo que se dice es que es un promedio de 8 millones de espermas, por decir algo, los que se disparan en ese acto sexual, y todos corren. Esos millones de esperma que se ven dentro de las fotos que le sacan, son como cositas con cabecita. Y esos millones corren porque todos quieren nacer. Y apenas, por lo general, siempre hay un vencedor de todos esos millones, y es aquel esperma que logró penetrar el óvulo, entró en la matriz y ¡fau!, se cerró la matriz. Decía un científico cristiano, que es un predicador de hoy día, él se queda admirado al ver ese milagro de cuando ese esperma puede ser dos, pueden ocasiones
ser 5 porque hay quintillizos muchas veces, o pueden haber algunos que dicen que allá por Rusia hubo uno que tuvo 10 hijos, una señora, en el parto. Pero este hermano pastor científico, es un médico, él dice que como él conoce el cuerpo y conoce todo eso, él con mayor facilidad puede ver la creación del cuerpo, todos los elementos, todos estos miembros, cómo trabajan. Pero él queda impactado cuando ese esperma entra al óvulo. Dice que hay un resplandor de luz ahí, dice que los científicos lo logran detectar, que hubo un rayo de luz que entró ahí. Le digo esto para que vea, o para que veamos el milagro de la vida. Millones no pudieron entrar, y no es porque no quisieron, sino porque la voluntad de Dios es que usted y yo fuéramos esas personas que pudiéramos haber entrado a este planeta con una vida, aunque esa vida sea corta. Es impresionante, hermanos, el analizar esto. Porque es impresionante, porque no hay ninguna casualidad de que nosotros hayamos aparecido acá. Es el bendito plan de Dios que permitió tal milagro. Ahora veamos lo siguiente, como por decir algo. Al vernos dado el Señor lo que es el milagro de la vida a los hombres, hermanos, oiga esto. Me están escuchando, ¿verdad? De un amén los que vienen ya despiertos. Gloria a Dios. Entonces, lo que le quiero decir y que me ponga atención es que al ver dado Dios este milagro de vida, Dios, hermanos, esto no lo dio para que el hombre usara esta vida para propósitos pecaminosos, porque todo tiene un porqué. Dios hace las cosas, todo tiene un fin por el cual Dios creó al hombre, le dio vida, y no es para que el hombre o el ser humano, más bien, hermanos, esa vida, ese milagro de la vida, esa vida, aunque es tan breve, realmente, como dice acá el Salmo, 90 años, que si lo explicamos, y ya lo hemos dicho, que si lo sumamos en días, son 25,000 días de vida, eso es todo. Y sucesivamente, ahí podemos también sacar lo que es los números de cuántas horas, de cuántos minutos, la brevedad de la vida. Ese es el tema. Pero Dios no dio y no generó ese milagro en usted o en mí y en ningún otro ser humano para que ese milagro de la vida fuera, hermanos, llevado para desarrollar propósitos pecaminosos en el mundo. Esto debe de quedar claro, porque si, poniendo un ejemplo, si el fabricante de la refrigeradora hace ese aparato, ¿para qué lo hace? La finalidad es para que congele. Esa es la finalidad. Específicamente no hay otra finalidad. Ahora, los hombres le pueden dar otras finalidades, pero el propósito por el cual se hizo ese aparato eléctrico fue para eso. Es igual el caso de Dios. El caso de Dios dio el milagro de la vida
y no fue para que los hombres dedicaran esa corta vida para los propósitos, vuelvo a decir, pecaminosos. No la otorgó para que, como dice Pablo a los corintios, comamos y bebamos porque mañana vamos a morir, que es la generalidad y la actitud de la mayoría de las personas. Comamos y después, de todos modos, la gente anda como zombo. El mundo anda corriendo. Usted ve a las grandes ciudades, usted ve aquellas multitudes de aquellas calles peatonales llenas de cabezas de gente, y uno se pregunta: ¿sabrá esta gente qué anda haciendo en esta vida? ¿Sabrá para qué Dios le dio la vida a esta gente? Uno ya cristiano puede hacer análisis, ¿verdad? Yo me quedo viendo a veces en las colas, en las filas, me quedo pensando y digo: ¿cuántas de esta gente sabrán cuál es la razón por la cual Dios les ha dado la vida? Y es triste, hermano, porque la gran mayoría la vida la ocupan, como dice Pablo, decía hace un momento: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Ya no hay pues ningún detenerse para ver el milagro de la vida. No hay ningún detenerse para preguntarse por qué Dios me dio la vida. Y yo creo que incluso nosotros como creyentes muchas veces pasamos de largo esa interrogante, esa pregunta. Muchas veces nosotros, hermanos, como que nos pasaría igual que la generalidad de los seres humanos. ¿Por qué nos pasaría igual? Porque uno se va descuidando, uno se va desconectando, uno se va, hermanos, sí, desenchufando de realidades fundamentales dentro de la vida. Y en este caso realmente es un error. Más bien Dios dio la vida, hermanos, para que en esa brevedad de la vida, en este particular nosotros que tenemos ya la luz, la usemos, hermanos, exclusivamente para sus propósitos. Esa es la razón por la cual el Señor nos dio la vida a todos en lo general. Siempre Dios dio con ese propósito la vida. ¿Para qué? Para que nosotros, el ser humano, exclusivamente dedique esa breve vida para los propósitos de Dios. Este salmo que nosotros estamos leyendo es un salmo, se dice que es de Moisés. Cuando Moisés estaba en el desierto con Israel, andaban de lugar en lugar. Cuando andaban los israelitas en este tiempo de campamento en campamento, Moisés, hermanos, le llamó la atención y se puso a pensar mucho con respecto a la brevedad de la vida. Por ejemplo, fíjese bien, Moisés en cada campamento que estaba un tiempo y luego se movía de ahí, eran multitudes de israelitas que morían. Eran multitudes de cadáveres que tenían que enterrar en ese campamento. Se movía Moisés a otro campamento y luego las tumbas de los muertos era una cosa espantosa. ¿Por qué? Porque estaban muriendo todos aquellos que no habían tenido fe y no le habían creído al Señor. Y Moisés está viendo, diríamos, una cosa muy trágica. Y Moisés está diciendo que qué lástima, decía Moisés, déjeme pensar, que toda esta gente que está muriendo en cada campamento
pensemos así, en cada campamento quedaba un cementerio. ¿Cuántos campamentos, en cuántos campamentos anduvo Israel por 40 años? En muchos campamentos, y en cada campamento quedaba ahí un cementerio. Y Moisés, al ver, hermanos, tal cosa de tanta muerte, aunque aquella gente estaba muriendo y estaba muriendo alejados de Dios, porque se muere el que está cerca y el que está lejos de Dios, ¿verdad? Los israelitas, una gran parte de estos son los que estaban muriendo. Y entonces Moisés dice que era realmente una tremenda pérdida las mortandades que iban quedando en estos lugares, o que se iban dando, de gente que lamentablemente se había alejado de Dios. Es decir, se había alejado del propósito de Dios y morían sin haber agradado a Dios, porque el propósito es agradar a Dios. Y ellos morían sin haber agradado a Dios porque estaban en rebeldía. Y es acá, para que le entendamos al Salmo, la razón por la cual Moisés ora a Dios, hermanos, en el desierto. Este salmo es una oración. Y Moisés ora para que aquel pueblo, hermanos, entrara en conciencia. Para que este pueblo entrara en conciencia y se diera cuenta que la brevedad de la vida era realmente pequeña, y antes de vivir, hermanos, en contra de los propósitos de Dios, Moisés ora para que esta gente entienda que esa corta vida debían de aprovecharla para vivir para los propósitos de Dios, y no para los deseos de la carne. Esto es obviamente lo que hacía el mundo y lo que aún este pueblo de Israel, siendo el pueblo de Israel, estaba haciendo. Estaba desperdiciando la vida. Y es acá donde decíamos, Moisés ora y le dice a Dios en este versículo número, hermanos, 12 de este salmo que estamos leyendo. Es interesante ver cómo Moisés expresa y dice en este salmo, dice: enséñanos de tal, dice, modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, Moisés se aflige de ver tanta muerte, y que tanta muerte sin haber vivido para los propósitos de Dios. Tanta gente que estaba quedando en el desierto sin vivir para los que Dios los había creado. Moisés, es ahí donde dice en este salmo número 2, estamos leyendo el Salmo 90, es el texto. Dice: enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Dicho de otra manera, en la oración de Moisés es: Señor, la vida es tan corta, y qué triste, se lo parafraseo, qué triste es que la vida se termine sin haber vivido para lo que tú la hiciste, Señor, para lo que tú la diste. Qué triste. Por lo tanto, dice Moisés: enséñanos
Esto es interesante. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos, dice, a nuestra mente, que traigamos a nuestra memoria o al corazón sabiduría. Porque Moisés está viendo las pérdidas de vida innecesarias. Está viendo el derroche de vidas que morían sin el propósito, sin vivir para el propósito de Dios. Y esto es una cosa dolorosa, hermanos. ¿Por qué es una cosa dolorosa? Por el hecho de que no tiene ningún sentido que la vida se escape, que la vida se termine, que la vida desaparezca en esos tan pocos días y tan pocos meses y tan pocos años, hermanos, sin ningún objetivo. Es decir, es una tremenda pérdida. Entonces Moisés dice que antes de que esta gente viva para la carne, que ellos debían de vivir para los propósitos de Dios. Y eso es y debe de ser siempre, hermanos, con lo cual vamos a ir aplicando, sobre todo que los creyentes, y sobre todo nosotros como creyentes, porque nosotros tenemos la luz, nosotros se puede entender que ya no estamos en tinieblas. Nosotros podemos entender que ya tenemos la luz meridiana de Dios, que si nos comparamos con el hombre que no tiene a Dios, vamos a ver nosotros una gran distancia. Vamos a ver que somos gentes privilegiadas. Vamos a ver que en Cristo hemos llegado a ser personas inmortales, en el sentido de que la muerte no es la finalidad de nosotros, sino que como creyentes nosotros tenemos vida eterna. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una claridad por la gracia de Cristo. ¿Qué claridad? La claridad que tenemos nosotros como creyentes es que, sabiendo, hermanos, esto debe de motivarnos para utilizar el breve tiempo de la vida para lo que, hermanos, es permanente, para lo que es permanente. Dice la Biblia, dice Mateo cuando habla en su evangelio, habla Mateo en su evangelio cuando dice en el capítulo número 6, hermanos, y versículo número 19, es interesante lo que dice, lo podemos leer. Dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan. Si no, dice el verso 20, que dice: si no, dice, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces el creyente, con toda la luz que nosotros ya tenemos, ¿verdad?, que es lo que nos enseña Dios a través de este salmo, nos enseña, hermanos, que sobre todo creyente, sabiendo esto, que la vida es breve y que Dios la dio con un propósito, entonces todo creyente debe de ser motivado para utilizar, hermanos, el breve tiempo de la vida para
los asuntos permanentes. Fíjense qué interesante lo que estamos escuchando. ¿Por qué digo para los asuntos permanentes? Porque todo lo de esta tierra pasará. La Biblia dice: el cielo y la tierra pasará, pero lo mío, pero lo eterno, pero mi palabra, pero yo no pasaré, dice su palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Todo pasará, todo pasará. Entonces, en este caso, lo que el creyente o nosotros como creyentes, teniendo ya la luz que se nos ha dado a través del evangelio, porque ahora ya no andamos nosotros en tinieblas, se supone, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer nosotros? Aprovechar, hermanos, trabajar en esa corta vida para los valores eternos. Para los valores eternos. Este es el espacio. 90 años, dice acá este salmo, son los días del hombre. 90 años. Hermanos, en esos días que son, como dice Pedro, como la flor de la hierba, que la vida del hombre es como la flor de la hierba, y la gloria es como la hierba. Se marchita la hierba y se marchita la flor y se seca la hierba, pero la palabra de Dios no se seca. Damos un amén, dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Pero la palabra de Dios no se seca. La vida del hombre es como la flor. Ahora usted y yo estamos, por lo menos estamos calientes. Dicho de otra manera, estamos vivos. Muchos de nosotros ya vamos bien adelantados con respecto al techo de vida, de la corta vida, de la breve vida. Y digo esto, y también no quiero dejar atrás, porque luego dice el joven: es cierto, ese viejo ya está para morirse, ya le falta poco. Esa vieja ya se va a morirse, ya anda tocando los pies. Pero la muerte, hermanos, partiendo de que la vida es tan corta, hay vidas que son cortísimas, más que otras. Porque hay personas que luego, hay niños que luego que nacen mueren. Es decir, aquí estamos hablando de un techo de vida, que son pocas las probabilidades de poder llegar a ese techo de vida, por muchas razones. Pero entonces la vida es tan corta, como dice Pedro, es como la flor de la hierba, es la vida. Y dice Santiago, es como la neblina, y es como una vigilia de la noche, dice este Salmo 90. Entonces, cuando nosotros estamos conscientes de eso, lo que tenemos que hacer, oiga esto, lo que tenemos que hacer encarecidamente es, hermanos, aprovechar esta corta vida para los propósitos eternos, para los asuntos eternos, para los tesoros que se almacenan en el cielo, que ganamos en esta tierra y se almacenan en el cielo, donde no hay, como dice acá Mateo, donde dices, donde no hay polía y orín que corrompen, y ladrones que minan y hurtan. Al cielo no hay ladrón experto que pueda entrar. No hay llave maestra que pueda entrar a robarse los tesoros que nosotros podamos alcanzar mientras estamos vivos en esta tierra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No hay llave, no hay ladrón. Nadie puede hacer una ganzúa y entrar al cielo y robar lo que yo ya gané aquí en esta corta vida
que Dios me dio en su reino. Lo que yo ya gané en esta corta vida en su reino, estando aquí en esta tierra. Entonces, lo que nos está enseñando el Señor es que, se lo voy a repetir de nuevo, los creyentes, sabiendo la brevedad de la vida, debe de esto ser motivo para utilizar el breve tiempo para lo que es permanente. Eso es lo que cada uno debemos de entender esta mañana. Yo le pedí al Señor: Señor, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es y cuál debe de ser tu palabra? Y esa es la razón por la cual no quise orar yo por el mensaje, sino que los puse a orar a ustedes, para que ustedes vayan aprendiendo a orar, a pedir por ustedes la bendición de Dios. Y entonces, ahora yo estoy entendiendo que esta corta vida debe de ser aprovechada. Debe de ser aprovechada. Muchos de nosotros, como dije hace un momento, ya estamos adelantados, y en términos generales todos estamos en el umbral de la muerte. Todos estamos, tanto jóvenes, niños, adultos, viejos, ancianos, todos sin excepción, estamos en el umbral de la muerte. De un momento a otro, ¡pau! De un momento a otro se acabó. No digan los jóvenes: no, yo tengo fuerza, yo tengo músculos, yo tengo salud. No, en esto no hay quien pueda, hermanos, evadir el asunto de la muerte. Está establecido que los hombres mueran una vez. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Ajá. Entonces, una de las razones debe de ser, creyentes, sobre todo porque tenemos la luz de Dios, saber aprovechar el tiempo, vivir, correr para hermanos, para los propósitos de Dios, para alcanzar las cosas, aquellas cosas que son eternas. Ese debe de ser todo el empeño de cada creyente. Ese debe de ser el anhelo de cada creyente. Por ejemplo, vivir en santidad. Usted no puede vivir en santidad luego de que se muera. Usted y yo, en este corto tiempo, es que podemos vivir en santidad. No es después de muerto, es hoy donde la vida que Dios nos la ha dado debe de ser para vivir en esa dimensión espiritual, ¿verdad? Debe de ser, hermanos, para que nosotros, mientras estamos en esta vida, podamos nosotros alcanzar frutos para la gloria de Dios. Ese debe de ser la mentalidad de un redimido de Dios. Nosotros no podemos estarnos muriendo como se muere el mundo que está en tinieblas. Nosotros no podemos estar desapercibidos, que cada segundo es un segundo menos de vida, que cada minuto es un segundo menos de vida, que cada hora es una hora menos de vida, que cada día es un día menos de vida, que cada semana es una semana menos de vida, que cada año es un año menos de vida. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un amén. Hace 8 días estábamos acá. Ya pasaron 8 días que se te sumaron a tu nuca, a tu vida, a tu persona, a mi persona. La gran pregunta es: ¿se ha redimido?
se ha redimido estos 8 días, por decir algo. Estos 8 días, ¿cuál ha sido el empeño de nosotros como iglesia? Conscientes de que la vida es breve. ¿Cuál es el comportamiento de nuestra vida como creyentes al saber que cada día es un día menos? ¿Cuál es nuestro comportamiento? Hago esa pregunta. ¿Cuál es nuestro comportamiento? Nuestro comportamiento es: hoy quiero ser más santo que ayer para la gloria de Dios. Pregunto: hoy no quiero mentir porque eso ofende a Dios. Hoy que tenemos decisiones, que tenemos razonamiento, que tenemos voluntad, es cuando nosotros podemos, hermanos, abrir la boca de una manera provechosa. Es mientras estamos vivos que podemos levantar nuestros pies de una manera provechosa para la gloria de Dios. Es mientras late todavía nuestro corazón, es que podemos nosotros vivir para los propósitos de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Mientras todavía late su corazón. Yo no sé cómo está latiendo su corazón. Hay algunos que dicen: ya me cuesta subir esa cuesta, ya está cerca. Sí, ahí vienen algunos hermanitos cansados y vienen cansados. Fíjate que me cuesta subir ahí, no se podrá hacer un ascensor. No hay ascensores. ¿Y qué indica eso? Que ya se está llegando el momento. Ya no trabaja el corazón al ritmo que debe de trabajar, ¿verdad? Yo fui a verme los oídos ante el médico, que siempre se me tapan de cera, cerume. Yo tengo ese problema. Y le digo: revíseme, hombre, que sea así, tome la presión, véame la garganta, véame. El corazón todavía lo tiene bueno. Me puso un asuntito ahí, todavía le estaba funcionando algo bueno, me dijo. No me dijo. Entonces, hermano, la vida es así. Hay corazones que ya bombean menos. Pero ¿cuál es? ¿Qué es lo que, antes de que se vaya reduciendo el ritmo de latido, qué es lo que tiene que hacer el creyente? Sobre todo, hermanos, vivir para los propósitos de Dios. Ver cómo nuestros pies avanzan para la gloria de Dios. Nuestra lengua adora y bendice a Dios. Nuestras manos le sirven a Dios. Nuestra vida enteramente se entrega a los propósitos de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Cuántos dentro de nuestras congregaciones están diciendo: yo ya me quiero morir? No se apresure, si se va a morir siempre. Así que deje de andar queriéndose morir. Si todo el mundo se va a morir, o nos vamos a morir. Que yo ya estoy cansado, que yo ya me cuesta mirar. Todos son focos de alerta. Focos de alerta. Y hay jóvenes que dicen: yo no sé qué tengo, yo siento que me voy a morir. Son focos de aliento. Ya mi sobrepeso ya no me deja la movilidad. Son focos que se encienden, que está cerca, todavía más cerca, el final de la brevedad de la vida, que es el tema. Está más cerca. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hermanos, vivir, como decíamos, para los propósitos de Dios. Vivir para la santidad. Vivir para alcanzar frutos. Para alcanzar frutos. Mire lo que dice Pablo, cuando Pablo habla
hermanos, a los Efesios. Es interesante, en el capítulo número 5 de la carta a los Efesios, dice en este capítulo 5, versículo número 15, mire qué interesante es. Dice acá: mirad pues, léalo conmigo, abra su Biblia para que me ayude. Todos abran su Biblia, todos vamos a abrir la Biblia. Vamos a leer estos versículos. ¿Qué dice acá? Mirad pues, ¿con qué dice? Con diligencia, ¿cómo andéis? ¿Qué dice? No como necio, sino como sabios. ¿Qué más dice el 16? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estos días malos son relativos tanto con lo que es el ambiente que nos rodea, como también los días que se van agotando de la vida breve que Dios nos ha dado. Entonces Pablo dice: mirad con diligencia. Debemos de ser diligentes, debemos de ser sabios. El saber, por ejemplo, si usted tiene ¿cuántos años? Si usted ya es una persona que tiene 30 años y usted dice: tengo 5 de ser creyente. En esos 25 años de atrás, esos 25 años fueron terriblemente perdidos, porque no los ocupamos para los propósitos de Dios. Pero cuando hemos venido a Cristo, ya esos 5 años deben de ser, hermanos, esos 5 años de gran aprovechamiento, de gran aprovechamiento. ¿Por qué? Porque eso es lo que cuenta. Aquí a nosotros lo que nos va a contar en la vida no son los títulos que hayamos alcanzado, no son las casas que hayamos comprado, no son los idiomas que hayamos hablado, no son la familia que hayamos, hermanos, fomentado, no es las cosas que esta tierra nos haya concedido. Lo que valdrá en esa eternidad, que es lo que hiciste para Dios en esta tierra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué es lo que hicimos para la gloria de Dios en esta vida? Por eso Pablo dice: sean diligentes. Y vean cómo aprovechan el tiempo. Es triste, hermanos, es triste el ser, como dice el apóstol acá, necio y no sabio. ¿Por qué? Porque el necio dice mañana, dice Santiago en su capítulo número, dice Santiago: mañana vamos a ir a viajar, dice Santiago. Mañana vamos a ir a comerciar. Mañana vamos a vender y vamos a regresar, dice Santiago. Pero dice: debían de decir primero Dios. Debían de decir primero Dios. ¿Por qué deben de decir primero Dios? Porque el mañana no es ni mío, ni es suyo, ni es de nadie. El mañana es de Dios. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El mañana es de Dios, no es suyo ni es mío. Entonces, en ese sentido, sean diligentes. Vean con diligencia cómo caminan. ¿Qué provecho para la gloria de Dios se le saca cada semana? ¿Cuánto nos dedicamos a las cosas de Dios en la semana? En las 24 horas del día y en los 7 días de la semana, en los 30 días del mes, en los 365 días del año. ¿Cuál es el provecho que le estamos sacando? Entonces Pablo dice que debemos de ser diligentes como andemos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Pablo, cuando habla, hermanos, váyase también a Filipenses. Cuando Pablo habla a los Filipenses, con lo cual vamos a ir cerrando, en su capítulo número 3, dice Pablo en el verso 7, mire
qué interesante es cómo estos hombres miraban la vida. En el verso 7, léalo conmigo, dice el apóstol: pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Por basura. Pablo tenía por basura todas aquellas cosas que había obtenido en la vida cotidiana. Lo tengo por basura para ganar a Cristo. El versículo número 13, sigan leyendo conmigo en el 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero dice: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Y qué más dice? Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si no otra cosa sentís, esto también os lo revelará el Señor. Esta era la dinámica de Pablo. Pablo dice a los Corintios en su capítulo número 9: yo no corro a la deriva, yo corro hacia el blanco, yo corro y no estimo preciosa mi vida, golpeo mi propio cuerpo. Cuando yo no golpeo al aire, sino golpeo mi propio cuerpo. Ese término, cuando Pablo dice golpeo mi propio cuerpo, lo que está diciendo Pablo: mi naturaleza vieja se opone para fructificar en los asuntos de Dios, pero yo lo noqueo, yo lo golpeo, yo lo pongo en ayuno, yo lo pongo en oración, yo lo pongo en servicio. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo lo pongo en acción para los asuntos y los propósitos de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo, hermanos, cuando se refiere a esa dinámica de lo que es el aprovechamiento del tiempo. La mayoría de creyentes estamos fuera de ondas con este asunto. La mayoría de creyentes, yo me quedo asustado, hermano. La gente hoy no quiere, los creyentes me refiero. Los creyentes creen que la vida cristiana es venir un domingo a un templo, sentarse en una silla, andar una Biblia y hacer las veces de creyente. La mayoría de gente cree que ese es el cristianismo. La mayoría de gente que nos llamamos cristianos creemos que el cristianismo es llenar una cuota religiosa. La mayoría pensamos eso. Hoy me escribía un hermano de una iglesia de las nuestras y me dice, me acaba de llamar por teléfono la persona que está encargada en el privilegio tal. Me dice que no puede venir porque tiene que repellar una pared. Y esa persona es vital en ese privilegio de esta iglesia. Dice, no puedo llegar porque tengo. Entonces, el asunto de la iglesia no ha entendido que, hermanos, que en esa brevedad de vida que Dios le ha dado, debe de vivir, debe de correr para hacer los propósitos de Dios. No es, hermanos, siempre lo terrenal debe de ser lo secundario. Lo primario debe de ser lo de Dios. Lo de Dios, lo de Dios, lo de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Lo de Dios. Que tengo que cuidar los hijos, arrastre los hijos y tráigalos y sírvale al Señor, porque mañana probablemente no tenga tiempo, hay que estarlo velando.
si hay que mover las manos para la gloria, si hay que ir a predicar la palabra, si hay que ir a visitar a un enfermo, tienes que hacerlo hoy, porque el mañana no existe. Entonces la iglesia se le ha vendido o ha creído que el cristianismo es eso que acabo de decir. Que el cristianismo es sentarse en una silla, vestirnos el día que vamos a venir de cristiano, pero que el día de la semana andamos como que nos cuesta identificarnos. ¿Por qué? Hay gente que no se puede congregar, hermano, ni los domingos. Estoy hablando de cristianos, estoy hablando de católicos. Los católicos son fieles eso para ir a la misa. Pero estoy hablando de cristianos que están tan ocupados en sus trabajos, en sus familias, en sus descansos, en sus proyecciones, que ellos pasan de largo el momento oportuno que tenemos para poder, hermanos, incidir, para poder sembrar, para poder avanzar, para poder alcanzar, hermanos, frutos de los que no son frutos, hermanos, que son perecederos, sino de los frutos que catapultan para vida eterna. Aquellos hombres, fíjense que le dijeron al Señor, ¿está conmigo? De un amén los que están despiertos. De un amén los que están despiertos. Dele una fuerte palmas al Señor, gloria a Dios, para que se despierte el que está a la par. Y el que está pensando en irse ya porque lo está esperando la suegra, porque tiene que ir a pasear al señor que vino de Estados Unidos, arrepiéntase, Cristo les ama. Aquí está el mejor Señor, aquí está el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gloria a Dios. Entonces la idea es, la gente está más ocupada en sus cosas. Hay un hermano que le dice al otro hermano, que le dice, venga hermano a la iglesia, mire, voy a ir, a mí me lo han dicho, voy a ir por hacerle el favor. Me estoy hablando de cristiano. Hacerme el favor a mí que usted venga a la iglesia. No sé cuál es, en qué planeta anda usted. Usted no me tiene que hacer ningún favor a mí por venir aquí a hacer el culto. Aquí lo que tenemos que saber que vos tenés una vida que cada día está palpitando menos es de corazón. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cada día se está acelerando. Y lo que tenemos que hacer es correr, sembrar, avanzar en los tesoros del cielo. Eso es lo que tenemos que hacer. Redimir el tiempo, con lo que dice Pablo, lo que está diciendo el apóstol. Hermanos, yo prosigo, dice, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Prosigo. Yo no me quedo, no tengo vacaciones, yo no tengo espacio. ¿Sabe cuánto fue el tiempo de la carrera de Pablo? Fue una carrera. Fue una carrera sin cesar. Fue una carrera sin vacaciones. Fue una carrera sin cheque. Fue una carrera sin ambiciones. Le dijo a los efesios y a los corintios, cuando yo vine, no vine por lo que ustedes tenían, yo vine para predicarles el evangelio. Y llegó, hermanos, apresurado. Y Pablo predicaba en esta ciudad y luego corría a la otra ciudad. Lo golpeaban y lo apedreaban acá, luego se medio quitaba, hermanos, los chichuntes y seguía a la otra ciudad, porque el tiempo es corto. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, porque el tiempo es corto. Es increíble. Usted sabe que el ministerio de Pablo fueron apenas 30 años, un promedio. Por lo menos Pablo llegó a conocer a Cristo por ahí por los 40 años. 40, 50, 60, por los menos de 30 años fueron el ministerio de Pablo. Pero Pablo entendió. ¿Qué es lo que hace la iglesia ahora? Esa es una pesadilla levantar. Si no le pone buzo al hermano, jamás vienen a la iglesia. Terrible.
Si me paga Uber, sí. Hermano, ¿usted va a servir en una área? No. Hay personas que ahí aparecen en esas listas. O sea, yo no digo, dije hace un momento, ¿será que no somos de este planeta? ¿Seremos de algún otro planeta? No sabemos qué cosa es lo que está sucediendo. No sabemos. Aleluya, ¿cuántos damos un gloria a Dios? No nos hemos dado cuenta que un día nos van a pedir cuenta, porque la Biblia dice que al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Mucho. Levanten la mano los que son creyentes. Gracias, hermano. Dice que le visitaron unos señores o un grupo de personas y le dijeron: Rabí, nos ha costado encontrarte, Rabí. Nos ha costado, no nos dijiste para dónde venimos. Y el Señor luego le dije: ustedes no vienen porque me aman. Ustedes no les interesan las cosas de Dios. Ustedes vienen porque les di comida ayer. Y luego el Señor les dice: preocúpense más bien no por esta comida que perece, sino por la comida que para vida eterna permanece. Y es lo que no estamos haciendo nosotros. Nosotros estamos preocupados por el empleo, por la venta, por a ver qué ganamos, para ver si pagamos allá el chío, que está bien, hay que pagarlo, pero primero Dios. Lo primero es Dios. Antes del chío es Dios. Antes del trabajo es Dios. Antes de la mujer es Dios. Antes de los hijos es Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Antes es Dios. Y estos serían en los mejores casos. ¿Cuántos creyentes andan en pecado? ¿Cuántos creyentes manosea la obra de Dios en pecado? ¿Será que lo haces por ignorancia o porque no eres creyente? Es una gran pregunta. ¿Por qué? Porque si yo me voy a arrastrar en el pecado habiendo ya sido limpiado por la sangre bendita de Cristo, hermanos, ¿cómo puedo yo tener una conducta de esa? Entonces, ¿cuál es el aprovechamiento de esta corta vida? ¿Para seguir pecando? ¿Para seguir embarrándome? No, debe de ser: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si son para el Señor, dérselas fuertes. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto creyente en pecado? ¿Están dormidos? ¿No han despertado? ¿Cuánto creyente acomodado? Si hacemos la pregunta, en estos 3 meses que han pasado de este año, ¿qué es lo que has hecho para la gloria de Dios? A duras penas, cuando los hermanitos hacen su organización de traer el transporte, logra venir. ¿Qué hacemos allá? Hay muchas cosas que hacer. Hay que lavar, las mujeres, hay que descansar, hay que ver alguna novela, hay que ver alguna película. Hay muchas cosas que hacer ahí en la casa. Hay que ir a ver a la abuela, hay que ir a comer allá a la esquina o allá al comedero, allá por allá. Hay muchas cosas. Hay que irnos a bañar, hay que irnos a la playa. No tenemos carro, vámonos en el bus y vámonos a pegar un chapuzón a la playa. Hay muchas cosas que hacer. Marta, afanada y turbada. Marta, pero te digo, hay cosas mejores, Marta, que tus carreras puramente temporales. Hay muchas cosas que hacer. Yo me pongo a pensar, ahorita estoy pensando, ¿cuál será la sorpresa negativa o positiva que se llevará aquellos que tenían la luz
y que la vida se la acabaron para las cosas de esta vida, de esta tierra, y que nunca se ganaron un alma para Cristo. Miren, ni las casas quieren dar para que se predique el evangelio. Es una pesadilla dar una casa. Y esto que uno no está pidiendo las escrituras de esa casa, que uno no anda detrás de los chichibaches de nadie. Nosotros andamos detrás de las almas de Cristo. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Si yo le pregunto a las hermanas, ¿ustedes tienen hogar de restauración? Casi la mayoría no tienen. ¿Y por qué no tienen? Es que no tenemos tiempo. Es que no tenemos para el refrigerio. ¿Quién te ha dicho que tenés que dar refrigerio? Si no das, no das. Es que se me acaban las sillas. Si de todos modos están todas polilladas ya, sin necesidad de nada. Es que no tengo tiempo, que el sábado es el sábado de mi descanso. Hay cosas importantes antes que se dijo el Señor. La noche viene y el día se acaba, y hay que trabajar antes que la noche venga. Mientras el día dura, vamos a regalarle ofrenda de palmas. Mientras el día dura, hay que correr, hay que trabajar, porque la vida es breve. ¿Sirve usted allá en los hogares de restauración? ¿Se ha involucrado? Ha dicho, yo quiero, hermano pastor, yo quiero. Sería sabio, sería una actitud sabia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás sumándole a tus coronas, perlas a tus coronas. Entonces yo decía, hay gente que se va a llevar sorpresas buenas o malas cuando Dios lo llame. ¿Y con qué cara va a llegar un creyente que nunca se ha ganado un alma para Cristo, hermano? Que nunca se ha involucrado en las cosas de Dios, que apenas le gusta solo el mensaje y la miel, y eso es todo. ¿Con qué cara se va a presentar ante Dios los supuestos cristianos para decirle, Señor, mira, el de un talento llegó? Yo sabía que sembrabas. Tantos jóvenes aquí, pregúntele si están predicando. Nadie quiere, nadie tiene tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo lo dedican a lo perecedero. Pero ¿cuál será la reacción de esta gente cuando se presenten ante Dios? ¿Cuál será la sorpresa cuando le diga, enséñame tu talento, y salga ahí con todo lo que son las excusas, y le va a decir, yo te di, hay un jovencito de 27 años, de unos pastores que predican en la radio y en la televisión. Son muchachos hijos de nietos de esos pastores, jovencitos sirviendo, así como estos hipotes, que más que todo les haya uno pues ese perfil de que pueden ser grandes siervos para Dios. Estos cipotes desde pequeños ya sacaron su seminario, ya eran pastorcitos, ya estaban predicando. 27 años, yo lo escuché en algunas predicaciones, digo, qué bonito el jovencito de 27 años. Hace 3 meses se murió, un cáncer, no sé si es en la garganta o no en qué parte, le dio un cáncer, y toda la familia llorando, ¿va? Pero todos agradeciendo a Dios que ese jovencito desde temprano ya él se fue preparando y se involucró, y ya luego estaba predicando como pastorcito en la iglesia de esa misión. Qué precioso es que ese joven se va a presentar ante el Señor, y sus 27 años los aprovechó. Su vida no fueron 70 años, fueron 27 años. Y vos todavía no has despertado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. 27 años. Qué gloria, qué honra va a ser para ese muchacho que le diga, Señor, fulano de tal, se llama este muchacho, se me va el nombre.
Estéfano. Qué tremendo es cuando llega Estéfano con 27 años, papito, le va a decirle: Señor, aprovechaste ese poquito de vida y los viviste para mi gloria. Y vos, que ya tiempos te conozco, y a usted también, y como que no hemos despertado, que la vida se va yendo. Y cuando te diga el Señor: venga, buena sierva, sí, Señor, aquí vengo, enséñame tus frutos, enséñame el provecho de la vida corta que te di. Es que mi marido no me dejaba. ¿Cuál marido? La Biblia es amplia y clara. Si tu marido no te dejaba, la Biblia dice: si tu mano te es ocasión, córtala. Si ese viejo que no te quiere dejar venir a la iglesia, tú lo atiendes como esposa, no importa. Va a haber momentos que va a decir: pues quédate aquí, yo me voy para la iglesia. Y si le amenaza y le quiere agredir, vaya a la policía, que para eso están las leyes. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Pero no me vaya a llegar allá diciéndole al Señor que por el maridito, que por la mujercita que tenía que darle la comida al viejo. No. Que si oiga un amén. Que tenía que cuidar los nietos, que lo cuiden sus tatas. Regálele otra ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Qué triste va a ser para esos bebés viejos que nunca hicieron nada en su corta vida y tenga que esas reuniones te están muriendo. Ya solo vos estás de reunión ahí, ya no haces nada, no invitas, no haces nada. Yo no sé qué está pasando, hermano. Hoy es el día para activarnos, para levantarnos, porque mañana puede ser demasiado tarde. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cerrar las reuniones quieren la gente. No han entendido que es la oportunidad. Todavía respirás, todavía te palpita el corazón. Es tiempo que des un paso más para los propósitos de Dios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cierra tus ojos, con tus ojos cerrados.